Hola amigos, vamos hoy con el capítulo 4 del tutorial básico de programación o tutorial de programación básica y le vamos a dedicar el tema a un asunto muy importante. Bueno, importantes son todos los temas, pero este quizás se lleve la palma. Es el asunto de las variables. Bien, estaba claro que una de las primeras cosas que había que dejar claro es, más o menos claro, ¿qué es una variable? Bueno, podemos decir que es una zona, una caja, un área en la memoria del ordenador, la memoria principal, la memoria RAM. La memoria volátil, vamos, la de trabajo, es una zona reservada para contener un dato. Eso es una variable. Datos hay de muchos tipos, por lo tanto, variables también hay de varios tipos, los veremos. Aquí tenemos un ejemplo de uso de variables y vemos que ya en la escuela, en el instituto, hemos utilizado este concepto de variable en estas fórmulas o igualdades. Aquí vemos una igualdad que dice z igual a i más 3 más k elevado al cuadrado. Bueno, cada una de estas letras es una variable, puede contener un dato numérico. Aquí son todo variables numéricas, después veremos por qué sé que son numéricas y no, por ejemplo, alfanuméricas, lo veremos enseguida. Aquí tenemos otra igualdad y aunque no sepamos informática, vemos que esto es una fórmula de física, de mecánica, ¿vale? Y utilizar no letras, que es perfectamente factible, sino palabras enteras, mucho más claro todavía. Y aquí tenemos otra fórmula que utiliza partes de palabras, no la palabra entera ni tampoco una letra. Velocidad igual a espacio partido por tiempo. Esto también es perfectamente factible. Bueno, pues esta es la idea de variable. En la memoria podemos tener muchísimas variables, ya que hoy día los ordenadores tienen mucha capacidad y por lo tanto no hay prácticamente límite. Bueno, estamos aquí con variables numéricas. Tengo este pequeño programa para probar tanto las numéricas, que son una letra o una palabra o incluso una frase. Eso lo veremos ahora a continuación, pero bueno, esto es una variable numérica a, la variable a, y las variables que van a contener cadenas o conjuntos de caracteres, que se dice una cadena o alfanumérico, en BASIC se reconoce porque terminan en dólar, por lo tanto a, esta variable, y a dólar, aunque se llaman igual, pero no son ni mucho menos la misma variable. Una es numérica y otra alfanumérica. Otra cosa es que no se ha definido la variable a, no se ha dicho que sea entera ni nada, ni de tipo real. No se ha definido. En BASIC esto es así, es decir, no es necesario definirlas. A mí esto no me gusta. Otros lenguajes más, digamos, más selectos exigen no solamente definir las variables, sino incluso inicializarlas. Y en BASIC tenemos también otra novedad, y es que si no inicializas una variable numérica, esta vale 0. Y si no inicializas una variable de cadena, vale la cadena vacía, es decir, ningún carácter. ¿Vale? Esto en cambio en otro lenguaje daría un error o un resultado inesperado. Vamos a probarlo. Decimos que imprima a. Bueno, esto ya sabéis que es una etiqueta, ¿no? Esto va a imprimir exactamente lo que ponemos entre comillas. Y el valor a, como no se ha definido, será 0. Y a dólar, como no se ha definido, será cadena vacía, es decir, no imprimirán nada. Y con InKey paramos el programa. Voy a ejecutarlo. Ejecuto, se llama definición de variables. Y como veis, efectivamente, no hemos definido a, así que vale 0. Y a dólar vale la cadena vacía, que no se ve nada, porque, claro, no imprime nada. Y ahora mismo está detenido en el InKey. Pulso una tecla y asigno a A el valor este valor numérico, 2815, y la palabra hola se la asigno a dólar y a continuación las imprimo. Pulso una tecla y ahí lo tenéis, ¿veis? Imprime el valor asignado y termina el programa. Aquí, en EN. Esto no se ejecuta, esto de aquí, no solamente no se ejecuta porque son rem, comentarios, sino que además está fuera del EN, por lo tanto nunca se va a ejecutar. Bueno, hemos visto cómo asignar un valor a una variable entera y a una numérica. Vamos a ver ahora las reglas para establecer los nombres de las variables. Como podéis ver, esto es legal, pero hay casos en que no. Vamos a verlo. Bueno, vamos a ver ahora el nombre de las variables. Tiene unas pocas reglas y son fáciles. Aquí tenemos en este pequeño programa un primer grupo de 3 variables que utilizan una simple letra. Bueno, pues esto no tiene un problema, aunque este tipo de variable, claro, no nos dice exactamente de qué se trata. A igual a 3, muy bien, pero
no sabemos exactamente de qué va. A continuación, imprimo esas tres variables. Fijaos que la variable es estas tres letras, son estas tres letras, y estos son simplemente etiquetas que no son obligatorias, pero lo hace más legible. Vamos a ejecutar el programa. Nombres de variables, lo veis, pone a dos puntos igual a 3. Está mucho más claro, pero esto no es obligatorio. Yo puedo quitar esta etiqueta y poner solo la A, pero claro, a ver, grabo, control G, ejecuto otra vez, pero no está tan claro. Ahora la A me va a salir solamente el valor A, no me sale la etiqueta, ¿lo veis? Es mejor poner una etiqueta. Bueno, voy a poner A igual a espacio en blanco, coma. Bueno, estos son nombres de variables de una sola letra. Guardar. También podríamos haber puesto A, por ejemplo, A5, ¿vale? Sin embargo, daría error poner 5A. Esto, si lo probáis, no da error en la asignación, pero cuando luego lo vamos a imprimir, da un error. Es decir, no es buena idea poner números al principio de una variable. Sí después, pero no al principio. Así que dejamos A y podríamos poner 44, por ejemplo, pero no empezar por número. A igual a 3, B 100, vale. Después tenemos un int que nos para el programa. Vamos después a un grupo de tres variables. Esta vez no es una simple letra, son palabras enteras. Estas dos, máximo y saldo, no solamente son correctas, sino que además nos dicen información sobre qué número van a contener. Este 503 está claro que es un remanente de dinero, y máximo pues es el valor más grande de alguna serie de datos, es decir, el valor máximo. ASRG es un valor que no es ilegal, es decir, no va a dar ningún error de sintaxis, sin embargo no nos dice nada en principio, por lo tanto es mejor utilizar variables que nos digan algo sobre su contenido, e igualmente después se imprimen. Voy a ejecutar el programa. Primero se imprimen estas tres variables de aquí del principio, y ahora cuando pulse cualquier tecla, el InKey hará que siga el programa, y aquí lo tenéis, ¿vale? Las cabeceras, la etiqueta y su valor, saldo, ASRG y máximo. Vamos a ver otro grupo de variables. Esta vez no son ni letras sueltas como estas, ni palabras, sino frases. Pues son valores complejos que se podrían haber sintetizado o escrito más breve, pero bueno, es posible. Eso sí, aquí nunca podemos poner un espacio en blanco, así, o dará error. Es cuestión de ejecutarlo, veremos. Bueno, vamos a ejecutarlo con ese espacio en blanco. Grabamos, que no se nos olvide si no ejecutamos la versión anterior, guardar, y nos dice, lo veis, pone aquí esta flecha en la zona del error. Esto no se puede ejecutar así. Tampoco se puede poner aquí el guión medio, porque esto en realidad no es un guión, es el signo menos, y va a dar también un error. Por lo tanto se pone el signo de guión bajo. Esta sería una forma de poner una variable con un nombre complejo. Otra forma, que es mi preferida, es poner las palabras sin guiones ni nada, todas juntas, pero poniendo en mayúsculas cada una de las palabras para que se vea más resaltado lo que hay. Y finalmente solo la inicial de cada una de las palabras, muy resumido, muy compacto, pero el inconveniente es que esto lo ves a los 5 días y puede que no sepas de qué va el contenido de la variable. E igualmente los imprimo aquí. Vamos a ejecutar el programa otra vez y ejecutamos los tres. Bueno, voy a quitar el error del espacio en blanco. Se me ha olvidado de grabarlo, es por eso. Guardar. Eso es, el primer grupo, ABC. Salto ASRG máximo y pulso intro otra vez, o cualquier tecla, y me salen los tres valores 700, porque le he asignado el mismo valor a las tres variables. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que no se puede asignar como nombre de variable una palabra reservada del BASIC. Es decir, por ejemplo, print es una orden que imprime. Pues yo no puedo llegar aquí y decir, a ver, dejo espacio aquí y digo print igual a 7. Eso no va a funcionar. A ver, archivo, guardar. Claro,
el error ahí me lo señala. Es decir, la orden print espera imprimir algo, no una igualdad o una asignación. Es decir, no podemos usar nombres, InKey también es una palabra reservada, clear screen, es decir, no podemos usar palabras propias de BASIC, ¿vale? Otra cosa muy importante, si yo cambio cualquier dato, por pequeño que sea, en el nombre de una variable, ya no es la misma variable. Por ejemplo, si en vez de aquí poner saldo, pongo salda, y luego imprimo aquí 3 líneas más abajo, imprimo saldo, va a salir, ¿qué va a salir? Un 0, porque puesto que esa variable no ha sido inicializada, ya sabemos que BASIC pone un 0. Vamos a guardar y a ejecutar el programa. Guardar, ejecutamos y saldo. A ver, tengo aquí dar el print 7 que no lo quité. Quitamos esta línea, grabamos y vamos a ver cómo saldo es 0, puesto que le he llamado salda, y por muy parecido que sea, no es lo mismo. A ver, le doy otra vez. Exactamente, saldo 0, porque no es lo mismo que salda, ¿vale? No es lo mismo. Voy a volver a dejar esto como estaba y vamos a ver otra particularidad de este lenguaje que es sensible a las mayúsculas. Algunos lenguajes, como algunas versiones de C, también lo son. Vamos a ver, saldo y saldo, lo vamos a dejar igual. Saldo y saldo, grabamos y vamos a comprobar que efectivamente ahora ya sale 503 saldo. Vamos a probar eso de cambiar una sola letra. Por ejemplo, máximo 1500 con mayúsculas al principio. Vamos a poner una minúscula. Nos olvidamos, nos despistamos y ponemos máximo. Pero en el print seguimos poniendo máximo con M mayúscula. Por lo tanto, esta variable, que en la mayoría de los lenguajes sería la misma, aquí no. ¿Qué va a pasar? Pues lo de siempre. Si la variable es distinta, valdrá 0. Vamos a grabar y ejecutamos. Máximo será 0. ¿Veis? No es la misma. Esto puede producir muchos quebraderos de cabeza, por lo tanto hay que disciplinarse y usar mayúsculas o minúsculas, pero usar siempre en una variable determinada, siempre escribirla igual. Si no, si te sales del esquema, valdrá 0. Y eso, pues claro, no puede funcionar bien. Y bueno, vamos a ver a continuación los tipos de variables. Tipos de variables hay muchos tipos. Sin embargo, la versión de BASIC que vamos nosotros a analizar en este curso, JBasic, solamente contiene los tipos principales, que son numéricos, que pueden ser a su vez enteros o reales, es decir, sin decimales o con decimales. Y el otro tipo de variable que contempla es la variable alfanumérica, también llamada de cadena, es decir, variables que pueden contener frases, nombres y cualquier conjunto de caracteres. Hay muchos más tipos aparte de estos dos, pero no voy a hablar en el vídeo ya que JBasic no las contempla. Sí lo haré en el blog, como variables de tipo word, variables sí enteras, pero de distintas longitudes. La que contempla JBasic es el tipo long, de 4 bytes. Hay variables booleanas o lógicas, variables de tipo registro. Hay variables de puntero, que son direcciones de memoria, más bien que una variable concreta. Es decir, hay muchos tipos de variables, pero nosotros vamos a ver aquí, como digo, las enteras, reales, ambas numéricas, y las de cadena. Veamos primero las numéricas enteras. Bueno, pues vamos a ello, a las variables numéricas enteras. Para eso tengo aquí este pequeño programa, lo abro con un bloc de notas. Y es algo largo, pero no hay que asustarse, son pequeños trozos que iremos viendo uno por uno. Como veis, los tengo separados, cada trozo por una sentencia InKey $, para que el programa se pare y podamos ver lo que hace. Vamos a ver qué vamos a hacer con unas cuantas variables enteras. Aquí al principio tenemos el título del programa, borramos pantalla y ahora tenemos 4 variables. A, diámetro interno y diámetro externo. Como veis, son ejemplos de una letra sola, una palabra o varias palabras, eso sí, sin espacios en blanco, todo unido. Y se les asigna unos valores 33, 80, 15, 32, sin decimales.
Aquí ya sabéis las normas de elegir un nombre de variable correcto. Bueno, a continuación imprimo aquí con print este texto literal, es decir, pues imprimo lo que estamos haciendo. A continuación pues imprimo A, diámetro interno y diámetro externo. Esto es una cabecera, una etiqueta, se va a imprimir lo que hay entre estas comillas literalmente. Y después de la coma la variable en sí, y después imprimo una línea en blanco para separar del siguiente ejercicio y otra sentencia, o sea una sentencia in key para parar el programa. Vamos a ejecutarlo a ver lo que hace. Variables numéricas, muy bien. Como veis, muevo la pantalla un poquito, pues lo que era de suponer, la variable A, su valor, diámetro interno y diámetro externo. Observad que en este caso esta etiqueta la he separado con un espacio en blanco, mientras que aquí no va con espacio en blanco. Es muy importante ver que la etiqueta puede ser como yo quiera, no tiene una sintaxis determinada. Dentro de las comillas podemos hacer lo que queramos. Esto sí que tiene unas normas muy claras. Si aquí hacemos una separación así, esto ya no es una variable, serían dos variables y además mal puestas, porque aquí necesitaría una coma, es decir, eso no se puede hacer con el nombre de la variable, con la etiqueta así. Bueno, vuelvo a poner otra vez la pantalla y como vemos se imprimen los valores perfectamente sin decimales, son variables enteras. Vamos a darle a InKey para ver que los enteros pueden ser positivos y negativos. Cuando son positivos nosotros no tenemos que poner un signo más y el sistema tampoco lo pone, normalmente no lo va a poner. Sin embargo, en el caso de que sean negativos tenemos que ponerlo y el sistema también lo va a poner. Vamos a darle a cualquier tecla para que InKey pase de largo y vamos a ver los valores de A y B. Le doy. Primer número positivo, uno negativo, efectivamente A es 7, no pone el signo más, sin embargo en B sí lo pone. El siguiente punto es ver cuál es el mayor número que se puede hacer con 4 bytes, es decir 32 bits, que es 4.000 millones y algo. Sin embargo, hay una versión para cada longitud de entero que es con signo y sin signo. Aquí se hace con signo, por lo tanto se gasta uno de esos 32 bits en el signo, o lo que es lo mismo, el número máximo será la mitad del teórico. En vez de 4.000 millones, son 2.000 y pico de millones. Es este número el máximo que se puede poner tanto en positivo como en negativo. Bueno, no coincide, uno es 8 y el otro termina en 7, bueno, prácticamente son los mismos. Y aquí tenemos una cosa nueva, que es la sentencia, bueno, la cláusula using, que va asociada con print. Ahora la veremos, pero le estamos diciendo que utilice este formato, es decir, los miles de millones aquí en este almohadilla, aquí los cientos de miles, aquí los miles y aquí las unidades, ¿vale? Aquí lo mismo, pero le he puesto una almohadilla más para que ponga el signo. Vamos a darle a una tecla y lo veis, A me sale, ojo, porque esto es formato anglosajón, no son decimales, la coma aquí es los millones y los miles, mientras que decimal sería el punto, al revés que nosotros. Esto, cuidado, porque nos puede liar al principio. Vamos a ver qué pasa. Voy a volver a ejecutar el programa sin using, a ver cómo imprime ese número. Le quito el using, grabo, control G y ejecuto otra vez. Quito esta copia antigua de la ejecución y lo ejecuto de nuevo. 1, 2 y 3. ¿Veis la diferencia? Corro esto un poco a la derecha. En el primero, que sí utilizamos en la primera variable A, usamos la cláusula using, sale bastante bien el número con sus comas ahí separando. Sin embargo, aquí sale como realmente está en la memoria, todo junto. No necesariamente tenemos que usar using siempre. En fin, es una opción para que veáis la diferencia entre usar y no usar la cláusula using. Vale. Y otra cosa más, ¿y si ponemos decimales a un entero? Pues no pasa nada, en otro lenguaje eso sería totalmente ilegal. Sin embargo, aquí podemos pasar de ser un entero a poner decimales, luego nuevamente un entero, es decir, un poco
Esto no es muy purista, pero bueno, también tiene la ventaja de lo cómodo y lo fácil. Aquí tenemos el ejemplo. Asignamos a la variable a el valor 20. Por cierto, aquí tenemos un concepto que se llama machacar. Parece un poco vasto el término, pero yo lo he oído mucho en ámbito informático. Machacar es simplemente sustituir el valor de una variable por otro. Acordaos que aquí al principio del programa a valía 33. ¿Cuánto tiempo va a estar valiendo 33? Hasta que yo llegue y le ponga otro valor, o el propio programa en una sentencia lo modifique. Este hecho de sustituir el valor de una variable, así un poco vulgarmente se conoce como machacar el valor, o mejor sustituirlo. Bueno, pues a vale 20, es un entero, lo imprimo, vamos a verlo lo que imprime, y a continuación le asigno a esa misma variable a, que era entera, un valor real con decimales, y lo imprimo, y veis que lo imprime sin ningún problema. Vamos a ver si le doy a cualquier tecla, a igual a 20, ahora la variable a es un real, pues ahí lo tenéis, y el programa termina. Es decir, hay aquí en este pequeño programa que yo voy a poner en el Patreon gratuito, para que podáis practicar este programita y todos los que lleva esta unidad, digamos este capítulo, todos los programas los vais a tener ahí para que podáis ensayar con ellos. Veamos ahora sobre los números reales con este programita. Abrir con bloc de notas. Y es muy parecido, es algo más corto. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es este ejercicio en donde asignamos a, B y C, estas tres variables, le vamos a asignar un número real, es decir, con decimales. ¿Por qué son estas variables ahora reales? Pues simplemente por asignación. Si hubiéramos puesto aquí 143 nada más, A sería entera, pero no es así ya que tiene un punto 85. Vale, a continuación las imprimimos y vamos a ver los resultados. Hay alguna sorpresa. Después vamos a imprimir la misma variable b, otra vez aquí, pero esta vez usando la cláusula using con este formato, es decir, miles, separación de miles, unidades y punto decimal y 3 decimales, ¿vale? Tras lo cual hacemos una pausa con inque y vamos a ejecutarlo. Y tenemos A, B y C, con el primero, la variable A es clavada, igual que yo la puse aquí. Aquí tenemos una sorpresa, B es negativo, sí, pero con dos decimales, es decir, 2, 3. Y aquí pone solo un 2, si fuese un 0, estaría bien que lo anulara, pero es que no es un 0, esto es un 3, es significativo, por lo tanto, a mí me da en la nariz que esta versión de BASIC no es que anule los decimales, simplemente no los muestra, porque ahora a continuación esa variable b la voy a imprimir con using y como veis aquí mantiene el signo menos, 15.000, 30 y ahora coma 230, no solamente ahora sí aparece ese 3, además me regala un 0, puesto que yo aquí le digo en el formato que me ponga 3 decimales y como no hay un tercer decimal, pues pone un 0, muy bien hecho. O sea que los decimales están, pero BASIC en algunas ocasiones, esta versión digo, es un poco perezosa para mostrarlo en pantalla. Vamos a ver ahora la variable c, que es un número más bien grande, lo vamos a imprimir ahora con using. Porque aquí, como veis, c, no he dicho nada, lo digo ahora, es que no saca los decimales que yo le pongo. Yo le he puesto aquí un punto 326. Aquí no hay trampa ni cartón. Punto 326. ¿Por qué no me los pone? Lo ha perdido. Vamos a darle a intro y vamos a ver esta sección de código que va a imprimir C, pero con using este formato. Le doy a intro, a cualquier tecla. ¿Veis cómo ahora sí sale? C 483.177, 483.177.326 como yo lo pongo aquí. O sea que los decimales están. No debemos de preocuparnos por eso. Los cálculos que hagamos con los decimales se van a hacer con toda precisión. Y ya terminamos con esta sección en donde hago lo mismo que antes con las enteras, pero al revés. Esta variable es real porque le he asignado un número con decimales y lo imprimo. Y a continuación le asigno un número entero y lo imprimo. Y vemos que no da error ni hay ningún problema. Le doy a intro
Y efectivamente se imprime primero el real, después hago la nueva asignación aquí, A igual a 18, y se imprime sin problema. Así que ya veis que esto es bastante fácil. Aquí tengo este pequeño programa para ver las variables alfanuméricas o de cadena. Abrimos el programa. Bueno, las variables alfanuméricas ya hemos visto que son variables que pueden almacenar cualquier tipo de dato. Pueden almacenar cifras, signos de puntuación, signos aritméticos como el signo más, signos menos, dividir, multiplicar, caracteres de a la Z, tanto mayúsculas como minúsculas, es decir, cualquier carácter. Bueno, empezamos aquí con este programita, borrando pantalla, y vemos que la variable alfanumérica, al menos en BASIC, tiene que terminar en el carácter dólar, como por ejemplo esta A, que si fuera solo una A sería numérica, pero al tener un dólar es una variable alfanumérica, y le asignamos el valor hola. Cualquier valor. Importante que el contenido de una variable alfanumérica tiene que ir delimitado entre comillas, ¿vale? Si no, daría un error. Hola sin comillas sería una variable numérica, ¿vale? Entonces así sí se puede. Bueno, inmediatamente después de asignarle este valor, lo imprimimos. Y imprimimos una línea más en blanco para separar del próximo ejercicio, digamos que son pequeños ejercicios. Vamos a ejecutar el programa y lo vemos. Variables alfanuméricas, y vemos que efectivamente se imprime en la palabra hola. Primero le asignamos hola y después lo imprimimos. Vale. Ahora vamos a ver este trozo de programa. Dice, una cadena puede contener cualquier carácter. Le asignamos a la misma variable, es decir, vamos a sustituir la palabra hola por este contenido, ningún problema. Como veis son símbolos diversos, por ejemplo el tanto por ciento, el ampersand, dólar, ABC minúsculas, luego ABC mayúscula, 1, 2, 3, 3 puntos, signos de interrogación y la barra o el slash, todo eso lo vamos a meter en A dólar y después lo imprimimos exactamente igual que antes. Pulso una tecla para que Inke y dólar me deje avanzar en este programa. Voy a pulsar intro, por ejemplo. Efectivamente lo vemos, tal y como le hemos asignado esta cadena, pues la imprime, señal de que la asignación ha sido exitosa. Vale. Otra vez Inkey, es decir, se detiene el programa esperando a que pulse una tecla. A que pulse una tecla, digo, vamos a ver qué vamos a hacer ahora. Dice, las cadenas se pueden sumar, pero no son sumas matemáticas, son concatenaciones, es decir, se unen las dos cadenas que sumemos, o tres, o las que sean. Uno puede pensar que burrada, ¿cómo vamos a sumar, por ejemplo, hola y adiós? Sí, aquí sumar se entiende como unir ambas palabras, ¿vale? Lo vamos a ver. Vamos a comparar la suma aritmética con variables de verdad numéricas, como A y B, y dos variables de cadena, A dólar y B dólar. Aquí tenemos A, numérica, que es 5, y B, que le asignamos 12. Si imprimimos la suma de A y B, aquí lo tenemos, pues serán 5 y 12, 17, ¿vale? Y lo vamos a ver que efectivamente se imprime el valor 17. En cambio, A dólar y B dólar, que son de cadena, le asignamos el valor 5 esta vez con comillas. Fijaos la diferencia, cuando son numéricas, el valor es tal cual, pero cuando son alfanuméricas hay que poner entre comillas. Bien, pues no nos va a dar la suma de A dólar y B dólar, no nos va a dar 17, nos va a dar el 5 más el 12, son 512. Como veis, simplemente se trata de unir ambas cadenas. Vamos a pulsar intro y vemos el resultado. ¿Veis? La suma de A más B efectivamente es 17, pero A dólar más B dólar nos da este resultado, el 5 y el 12, lo cual no es una suma aritmética, pero sí una suma de cadenas. Esta propiedad de poder unir dos o más cadenas es bastante útil, como se verá en su momento. Es una herramienta bastante útil. Vale, otro asunto sobre las cadenas. ¿Cuántos caracteres caben en una cadena? ¿Cómo puede ser de larga una cadena? Pues hasta hace poco eran 255 caracteres, el máximo. La verdad es que nunca me ha faltado longitud en una cadena, me he arreglado con esa cantidad, rara vez hace falta más, y si hace falta hay artificios para salvar ese límite, pero bueno, yo he probado con este JavaScript y es increíble la cantidad de dígitos que caben en una cadena, miles y miles de ellos.
Aquí tenéis un ejemplo mucho más pequeño. A ver, quito esta ventana y veis, no se acaba aquí la cadena que estoy asignando, yo le doy aquí al scroll y bueno, un montón, a ver, un montón, a ver, un montonazo de caracteres. Bueno, pues vamos a ver si se imprime el print a dólar, es decir, este pedazo de cadena en a dólar lo imprimo. A ver, pulso intro. A ver, eso es ahora, ¿por qué no va? Eso es. Fijaos que pedazo de cadena y lo imprime perfectamente sin cambiar ni un solo dígito. Yo he ido poniendo aquí caracteres numéricos en esta cadena para marcar la posición. ¿Veis? 8, 7 aquí, 7, 6, 5. Bueno, pues todos esos caracteres los tenemos que tener aquí. Como veis, no se comen nada. Los 8, los 7 y los 6 que estarán aquí, efectivamente. O sea que en una cadena caben un montonazo de caracteres, miles de ellos. Otra cosa más, otro concepto, la cadena vacía o nula. Es un campo alfanumérico vacío, es decir, una cosa es que no exista una variable y otra cosa es que esa variable sea nula. Existe, pero no tiene ningún carácter. Muy distinto del espacio en blanco, ¿eh? Esto es una cadena nula o vacía. Como veis, están las dos comillas pegadas. Esto, en cambio, si le doy al espacio, no es una cadena vacía, es un carácter en blanco que es una cadena como otra cualquiera. Voy a dejarlo como estaba, cadena vacía. Si le digo que imprima a dólar, pues no va a imprimir nada. Vámonos otra vez a la ventana de salida. Lo veis, el cursor ha avanzado un par de líneas, pero no imprime nada. Otra cosilla, a ver, un avance. Bueno, sí, un avance que lo vamos a ver antes de tiempo. Medir la longitud de una cadena, es decir, cuántos caracteres tiene. Esto se hace con la función len de longitud. Len y entre paréntesis la cadena a la cual queremos medir su longitud, y esta función la incorpora, ya va así como una instrucción cualquiera. Tenemos a dólar, le asignamos la cadena vacía, imprimimos su longitud y nos dirá que es 0. Después a dólar le cambiamos el valor por José y ojo, aquí hay un espacio en blanco, por lo tanto no son 4 caracteres sino 5, el espacio es un carácter como otro cualquiera. Y después, a ver, que me falta aquí espacio para ver el resto del programa. Después a dólar supercalifragilístico espialidoso, muy bien. Imprimimos la longitud de a dólar, es decir, cada vez que asignamos una variable a dólar, a continuación imprimimos su longitud, ¿vale? Printlen a dólar. Vamos a ver. Pulsamos intro. ¿Veis? 0. El 0 es la longitud de la cadena vacía. Bien. 5 aquí. El 5 es la longitud de José más el espacio en blanco. 5. Y 32 son los caracteres que contiene esta frase. Pues parecía que eran menos. Son 32. Esto no se equivoca. Son 32. Y por gusto voy a volver a ejecutar este programa. Y le voy a poner a este pedazo de cadena, le voy a poner que imprima su longitud. A ver, print len a dólar. Guardo el programa con control G y lo ejecuto de nuevo. Vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Ejecutamos. A ver cuántos caracteres tiene ese. Aquí lo tenéis, 330 caracteres. Y esto no es nada, ¿eh? Podemos almacenar miles de ellos en una cadena. Bueno, pues si no me equivoco, hasta aquí hemos llegado con el tema de alfanumérico. Ya veremos más cuando toque, pero es bastante sobre el tema. Vamos a ver ahora las variables de tabla o matrices que son muy útiles. Vamos a ver ahora las variables de tipo tabla o matriz, que son series ordenadas de datos del mismo tipo. Vamos a ver exactamente en qué consiste esto. Tengo aquí un símil en una hoja, en una página web. Estos son, bueno, son cajoneras y podemos, ya hemos dicho en alguna ocasión, podemos pensar que una variable es un cajón donde almacenamos un dato. Pues bien, esta cajonera sería una tabla, porque son 4, en este caso 4 variables iguales,
cada variable es independiente y se accede a cada una de estas variables con un índice. Si se llama, por ejemplo, vamos a suponer que se llama provincia, es decir, se almacenan nombres de provincias, pues sería provincia 1, provincia 2, provincia 3, provincia 4. Hay tablas de 2, incluso de 1 podría ser, aunque no tiene sentido, pero una tabla puede ser de un solo elemento. Lo lógico sería que fuese de 2 o más. Aquí, como podéis ver, hay de 5, pero en informática se pueden hacer de miles de elementos. Así que este es el concepto de lo que es una tabla. Vámonos otra vez al programita, este programa que tengo aquí ya abierto, para ver cómo trabajan las tablas. En este primer ejemplo vemos un método poco eficiente de crear 12 variables del mismo tipo, pero que no es una tabla. Estos son variables normales, como veis. Yo le pongo en el nombre 01, 02, 03 y así hasta 12 para diferenciarlas. Esto lo voy a usar para almacenar datos de lluvia de cada uno de los 12 meses, por eso van de 01 a 12. Tengo que hacer la asignación 1 a 1, pero es que luego para imprimir esos 12 datos tengo también que escribir 12 líneas, de lluvia 01 a lluvia 12. Vamos a probarlo y aquí este Inkscape nos va a parar el programa para luego seguir con el siguiente ejemplo. Ejecuto, este es el icono, tablas, y como veis, después de hacerse aquí la asignación, que esto no produce ninguna salida en pantalla, pero esto sí es un print, son 12 prints, y esto, como veis, coincide con lo que yo le he asignado aquí. Estos son variables, repito, no son de tipo tabla, son normales, simplemente que he puesto aquí estas terminaciones. Ahora sí, voy a paginar un poco para que se vea la siguiente parte del programa. Esto sí es una tabla, vemos aquí la primera instrucción que necesitamos para dimensionar o crear una tabla. Es la palabra reservada dim, de dimensionar. El nombre de la variable, que en este caso es lluvia, y entre paréntesis, ¿cuántas variables va a tener? Pues vamos a poner 12 en este caso. Aquí la asignación va a ser igual, una a una. Sin embargo, fijaos qué cosa más compacta el imprimirlas. Usamos un bucle for que veremos en el capítulo siguiente, pero ya sabemos más o menos de qué va el bucle for. Repite algo un número de veces, en este caso desde 1 hasta 12, son los 12 meses, y va a repetir, ¿qué repite esto? Imprimir lluvia y, pero como y va creciendo cada vez 1, en este bucle, pues nos va a imprimir con tan solo 3 líneas, nos va a imprimir 12 líneas. Si en vez de ser 12 variables fuesen 1000, nos ahorraríamos 997 líneas. O sea, eso para que veáis la potencia y la utilidad de las tablas. A poco que se puedan usar en un programa, yo las utilizo, es muy cómodo. Bueno, después un print para una línea en blanco para separar del siguiente ejercicio y la parada de Inkscape. Ahora ya estamos acostumbrados. Voy a pulsar en esta pantalla intro para seguir y vais a ver el ejemplo. No se diferencia. En pantalla sale exactamente lo mismo que antes, sale exactamente igual, pero aquí en el programa ha sido mucho más cómodo, ¿vale? Mucho más cómodo. Seguimos adelante y ahora vamos a hacer una tabla de 2 dimensiones, porque podemos hacerla de varias dimensiones. En este caso, vamos a guardar los datos de la lluvia, pero por provincia y mes. En España tenemos un ejemplo. En España tenemos 52 provincias y se codifican del 1 al 52. El otro subíndice será el mes, del 1 al 12. Entonces, así se dimensiona, por ejemplo, esta variable, dim, lluvias, el número de provincias y el número de meses. Entonces, por ejemplo, para referirnos a la lluvia recogida en Madrid, que tiene el código 28, y en el mes de octubre, que es 10, nos referiríamos al siguiente elemento de la tabla, lluvias 28, 10. Y yo le he asignado aquí 92 litros por metro cuadrado. Bueno, pero este sería el nombre para llamar a ese elemento de esta tabla bidimensional. Bueno, a ver, ¿y si tenemos que imprimir todos los valores de esta tabla? Y por cierto, ¿cuántos valores son? Pues son 52 por 12, es decir, sus dos índices. 52 por 12 son 624 valores. Sería un trabajo agotador escribir 624 líneas con un comando print para cada una de esas variables. Entonces hay algo mucho mejor, ya lo hemos visto con bucles, pero en este caso
serían 5 líneas de código porque habría que poner 2 bucles, lo que se llama un bucle anidado, un bucle dentro de otro. Todo eso lo veremos en el próximo capítulo. A ver, voy a paginar un poco para arriba, a partir de aquí. Vale. Y vamos por aquí, sí, con bucles, 5 líneas de código. Bueno, asignamos los datos y esta vez los voy a asignar al azar, no yo escribiéndolos uno a uno. Hacemos el bucle para provincia de 1 a 52 y para mes de 1 a 12. Y aquí lleno cada elemento de la tabla con ¿qué? Pues con la variable provincia y la variable mes del propio bucle. Esto no tiene sentido porque la lluvia no podemos preverla según un bucle. Esto habría que sacarlo de algún sitio, pero bueno, nos sirve como artificio para llenar la tabla con algún dato numérico, ¿vale? Vamos a usar este truco. Y luego fijaos que viene next mes, es el último bucle es el primero en cerrarse y el primer bucle es el último en cerrarse. Esto es así, en plan concéntrico. Bueno, ahora imprimimos las 624 variables, también con un bucle anidado, provincia y mes, print, lluvias, con esos índices. Terminamos con next, mes, y este print sirve para separar cada grupo de 12 por una línea en blanco y que sea más legible. Y después esta sentencia nueva, wait, es espera. Es decir, hace que el programa tenga una pequeña retención para que no sea muy rápido por pantalla y podamos verlo. Tan solo 2 décimas de segundo, pero funciona. Finalmente, next provincia, una línea separadora y el in-key de marras, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona esto. Ahí, ¿lo veis? Va por grupos. Este primer número es la provincia, va a llegar hasta el 52. Y salen todos los datos hasta el 52. Muy bien, separado. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente ejemplo, un poquito más denso, digamos, más materia. Aquí lo tenemos, rizando el rizo, tabla de 3 dimensiones. Es decir, además de contemplar la provincia y el mes, contemplamos el año. Sería algo así como esto, lluvias con 2 S. Es que yo no puedo repetir el nombre de la tabla anterior, tendría que modificar el programa y no es plan. Quiero que en el mismo programa estén todos los ejemplos, por eso estoy cambiando de nombre cada vez. No se puede dimensionar por segunda vez una tabla con un nombre determinado. Pues nada, una nueva, lluvias con 2 S. 52 las provincias, 12 el mes, y vamos a suponer que vamos a guardar datos para 40 años. Esto luego habrá que hacer un arreglo para llevarlo al año real. Entonces son 52 por 12 por 40 variables, son casi 25.000 variables ahí, como el que no quiere la cosa. La lluvia que ha ido en Alicante, como ejemplo, que es el 03, en el mes de abril, que es 4, en el año 7, vamos a suponer que tomamos registros desde el 80, por lo tanto esto sería desde el año 87, 1987. Sería esta variable la que contenga ese dato. Vamos a llenar la tabla igual que antes con los datos del propio bucle. Esta vez son 3 variables. Bueno, hacemos una suma y fijaos cómo nuevamente van cerrándose los bucles en orden inverso a cómo se van abriendo. Bueno, imprimimos la tabla prácticamente igual que antes. Sí, aquí pone que vamos a usar 2 tablas auxiliares, que son las de los meses y las de las provincias, aunque esto no lo voy a explicar en este capítulo porque es una instrucción que por sí misma va en otro capítulo. El caso es que creamos, estos son comentarios, fijaos que tienen aquí este especie de comillas, esos son comentarios, pero esto sí es código real. Dimensiono provincia, dólar, porque esto es texto, con 52 elementos, y dimensiono el mes con 12 elementos. A continuación, con un bucle de 1 a 52, lee la provincia I, es decir, que va creciendo I de 1 a 52, y así se rellena una tabla con 52 provincias con su nombre. ¿De dónde saco este dato? read, más abajo aquí, al final del programa. La sentencia data nos permite guardar datos o información en el propio programa, no en un fichero externo, sino en el propio programa,
cosa muy útil que tiene BASIC y muy pocos lenguajes más, no me suena en otros lenguajes. Bueno, pues aquí ponemos una pequeña base de datos y lo leemos. También tenemos allí data, enero, febrero, todos los meses, de manera que todo eso se va a leer con las sentencias read o read, aquí, read provincia y read mes. Luego va a ser muy cómodo y muy legible presentar la información. Vamos a imprimir los resultados aquí para provincia, mes y año, de 1 a 52, de 1 a 12 y de 1 a 40. Y fijaos que pongo aquí un buen texto, claro, la precipitación caída en, esto se imprime literal ya que va entre comillas. Provincia dólar, provincia, es decir, según el índice, primero empezamos por 1, se imprime provincia 1, que será, pues creo que Álava es la primera provincia por orden alfabético, gracias a que hemos creado esa tabla antes. Aquí ponemos también el mes de qué se trata y en el año de qué se trata, según este pequeño algoritmo, es decir, si el año es 1, le sumamos 1979, ya que estamos tomando registros, supongamos, desde el año 1980. Y aquí finalmente imprimimos la variable, que es la precipitación caída, y aquí el literal, litros por metro cuadrado. Y todo eso lo vamos a hacer rápidamente, igual que antes, con un weight 0.1, mejor 0.2, que si no es muy rápido. A ver, grabo. Y con un print o línea, aquí, un print separatorio. Next provincia y ya pues se acabó. Imprime y ya no hay más ejercicio. Vamos a verlo en la pantalla de salida. A ver. Intro, veis que rápido, bueno, yo pulso aquí con el ratón y se para. Y vemos precipitación caída en Alicante en enero del 93. Es de tantos litros, 94, 95. Vemos que para cada provincia repite el mes y lo que cambia es el año. Cambia el año. Vamos a ir para arriba para ver el 80, que es el primer año. A ver, una separación. Eso es, mirad. Albacete, por ejemplo, noviembre en el 80, noviembre en el 81, noviembre en el 82. ¿Y si yo quiero presentar primero el año y después ir cambiando el mes? ¿Puedo hacerlo? Por supuesto. Puedo hacerlo cambiando el orden de los bucles for next. Aquí, en print. No aquí donde generamos la tabla, sino aquí, donde la imprimimos. Voy a cambiar mes por año. La ñ ya sabéis que no se debe usar mucho en programación. Pongo anno en vez de año. 40. Y aquí había mes, pues pongo mes de 1 a 12. Ojo, no hagamos el error. Aquí también habría que cambiar, invertir el orden. Primero mes. A ver qué pongo yo aquí. Mes. Y ahora año. Muy bien. Creo que no hay ningún error. Bueno, tampoco se va a romper nada si me equivoco. Archivo, guardar. Y vamos a repetir otra vez el programa. A ver, los primeros ejercicios lo paso. Este también lo paso, llegamos enseguida a 52 y después a ver si me funciona el cambio de presentación de datos. Aquí paro, efectivamente esto está mucho mejor. Veis, Albacete empieza, a ver, Albacete en el año 82, ¿vale? Este es el 82 y este es el 81. Pues bueno, en 82 tenemos enero, en 82 tenemos febrero, en 82 tenemos marzo. Es decir, es el orden que yo quería presentar por años y dentro de cada año el mes. ¿Qué hemos hecho para esto? Recuerdo, alterar aquí. Hemos alterado mes y año, lo hemos permutado también aquí. O sea, como veis, es muy flexible el trabajo con variables de tabla y podemos manejar cantidades enormes de información con muy poco esfuerzo. Juntando estos bucles for next y otros bucles, las tablas y algunas sentencias más de tipo toma de decisión, tenemos una cantidad de potencia de cálculo más que interesante. Bueno, esto es más o menos lo que considero básico en cuanto a las tablas. Bueno, otro asunto sobre las variables es cómo asignar un valor a una variable. Aquí tenéis el pequeño programita, es este de aquí, asignar valores. Y vamos a ver 3 ejercicios. El primero es
cómo asignar mediante el signo igual, que es la forma más común. Ya lo hemos usado varias veces este método. Aquí tenemos varias asignaciones, por ejemplo la variable importe igual a 28.15, por lo cual deducimos que esta variable será numérica real. Lo mismo con edad, pero en este caso es un entero. Un detalle, da igual que a izquierda y derecha del signo igual haya un espacio o no, funciona igual, parece más elegante o más claro este método, yo lo prefiero. También es verdad que así se expanden las líneas y tiende a ocuparse más espacio, pero bueno, yo lo veo más legible. Una variable alfanumérica por el dólar igual a, pues esto, el periodo de los palos de 66, y ahora lo imprimimos. Importe lo imprimo dos veces, una vez en crudo, es decir, importe, y otra vez con la cláusula using, poniendo esta plantilla a la izquierda de la coma de los miles, pues eso, los miles, y aquí centenas, decenas, unidades, punto decimal y espacio para dos decimales. La edad la imprimimos tal cual y el alfanumérico exactamente igual. Una línea de separación con este print y esperamos con el teclado para el siguiente ejercicio. Bueno, voy a ejecutar el programa y a ver, exactamente. Bueno, aquí tenemos el importe 28,15 y otra vez el importe con el using. La diferencia es este espacio que hay aquí libre. ¿Por qué? Porque me está reservando un dígito aquí, una coma y 3 dígitos más, y el signo, aunque no se escribe, pero bueno, se asume que es más. Luego la edad y el password, como veis, ninguna complicación. Vamos a ver ahora cómo asignar un dato a una variable con el teclado, es decir, escribiendo algo en el teclado, y eso se hace con la orden input o line input. Esta es mejor, line input, ya lo veremos en su momento cuando toque ver esta instrucción, ahora solamente de pasada, pero bueno, nos sirve para capturar datos por teclado. Se usa así, line input, y luego esto es opcional. Yo quiero que salga esta etiqueta para que el usuario sepa que se está pidiendo. Si no sale solamente line input o input, ponen en pantalla un signo de interrogación, como diciendo que tienes que teclear algo. Vale, pues esto es más claro. Y después la variable en la que se va a albergar, se va a meter el contenido de lo que tecleemos. Es alfanumérica, por lo tanto aquí podemos meter cualquier cosa. Luego, line input, otra vez, introduce un número, esta vez es a sin dólar, es una variable numérica. Aquí no deberíamos de meter caracteres ni cosas raras, solamente números. Y después lo imprimo, has tecleado el texto a dólar o has tecleado el número a. Otra vez un print de separación y la espera con Inkey. Bueno, vamos a pulsar intro. Veis, me pone introduce un texto. Bueno, voy a poner, no sé, curso de programación. Los acentos no los pongo porque salen cosas raras. Aquí no consigo cambiar el juego de caracteres así de momento sin acentos. Bueno. Y ahora me dice, introduce un número, pues el 847. Pulso intro, y ahora vienen los prints. Estos dos, pues has tecleado el texto tal, lo pone exactamente igual que lo he tecleado. Bueno, y una tercera manera, vemos aquí, en este tercer apartado, de cómo asignar un dato a una variable que es desde un fichero guardado en algún medio de almacenamiento, por ejemplo, un disco duro. Vamos a ver ese fichero que yo he creado, es un simple fichero TXT de texto hecho con el editor, ¿vale? El fichero es de transistores, se me ha ocurrido, lo abro, guardar ahí unos pocos nombres de transistores y ala, pues un fichero, 2N3055, son todos conocidos nuestros, el 31C, el TIP 33C y 2BD. Vale, cada uno de estos datos organizados así en filas es un registro en el fichero. Los registros pueden ser mucho más grandes y estar hechos de varios campos. Aquí solamente está hecho con el nombre del transistor, pero podríamos poner a la derecha el tipo de encapsulado, potencia máxima, es decir, un montón de datos para cada registro. Este es muy sencillo, pero bueno, esto es para ver. Ya lo veremos cuando veamos los ficheros, porque eso es otro capítulo, ahora solo de pasada. Vale, todo esto son comentarios nada más.
La forma de abrir un fichero, porque si no, no se puede acceder a él, es open. Hay que abrirlo y darle un número, pues el 1. Y hay que poner el nombre, eso sí, el nombre con el que se ha guardado, aquí lo tenéis, incluyendo la extensión, .txt. Y ahora hacemos igual que con el teclado, input, pero eso sí, poniendo el número de fichero, para diferenciar entre el teclado y un fichero que hemos abierto. Y la lectura se vierte sobre la variable que nosotros pongamos. Yo le he puesto reg transistor $, vale, ahí se guarda. El primer transistor era, voy a volver a abrir el fichero, me parece que era, pero lo voy a minimizar, a ver si puede ser. El primer registro era un 2N3055, por lo tanto, cuando yo venga aquí y diga print, el primer transistor del fichero es, y ponga esta variable, que es la que leyó el fichero, pues se va a imprimir este código, el 2N3055. Después hago una nueva lectura y se lee el siguiente registro y también lo imprimo. Y finalmente cierro el fichero. Es buena costumbre cerrar lo que se abre, eso desde ya os lo digo. Bueno, vamos a ejecutar el programa porque me parece que lo he cerrado. Bueno, no pasa nada, lo ejecuto otra vez. La primera parte, la segunda parte, y ahora vamos a la tercera. ¿Lo veis? Es súper rápido. El primer transistor del fichero efectivamente es este, 2N3055, y el segundo transistor del fichero es tip 31C. O sea, se puede grabar, se puede leer información y hacer una base de datos más o menos potente según los algoritmos que utilicemos. Es decir que, bueno, esta parte creo que ha quedado clara. Es la forma de asignar valores a una variable. Otro concepto, este es algo avanzado, no todos los BASIC lo tienen, sí lo tiene C, Pascal, Java y muchos lenguajes modernos, que es la visibilidad o el alcance de las variables. Tenemos dos categorías, aquí lo tenemos en el título, variables globales y locales. Esto de la visibilidad consiste en que una variable global es accesible desde cualquier punto del programa, mientras que una variable local solamente es accesible desde una parte del programa, concretamente desde un procedimiento o subrutina. En BASIC se llaman subrutinas o rutinas, trozos de programa que hacen tareas concretas. En otros lenguajes se llaman procedimientos, en inglés procedure, pero vamos, viene a ser lo mismo. Entonces, las variables que se declaran en la parte principal del programa, como esta A, son globales, es decir, son accesibles de cualquier punto del programa. Pero un procedimiento o rutina como es este, yo puedo declarar aquí una variable y decir que sea local, y entonces solamente se puede acceder desde aquí, desde fuera no será visible. Entonces vamos a ver primero el flujo del programa, que sería como un puntero imaginario que va dirigiendo qué instrucciones se realizan. Esto no es en plan lineal necesariamente, un programa puede alterar digamos, el ritmo de las instrucciones, pegar saltos, el flujo puede ser cambiante. Vamos a ver lo que haría este programa. Primero, un comentario no se ejecuta, borra pantalla, otro comentario que no se ejecuta, esto es para nosotros, para aclararnos. A la variable A le asigna el valor 114 y lo imprime con una etiqueta, imprime valor A. Ahora espera que pulsemos una tecla y a continuación ejecuta en la rutina pro, tiene el nombre pro, y la reconoce porque está aquí bien declarada, subrutina, o sea, el diminutivo, sub, pro. Los paréntesis hay que ponerlos tenga o no tenga parámetros. Si no tiene parámetros se ponen en vacío, pero se ponen. Y veis, aquí se declara una variable A como local. Observar el detalle que aquí también se está utilizando una variable A. Y vamos a ver cuando ejecutemos el programa que ambas variables se respetan, no machaca una a la otra, precisamente porque esta es local. De eso se trata. La variable local en un procedimiento evita que borremos o marraneemos variables sin darnos cuenta, ¿vale? Y le vamos a dar el valor de A igual a 2800. Después imprimimos la variable A es
¿Qué valor imprimirá? Pues evidentemente 2800, que es la local. La variable global no es visible desde aquí, se está eclipsando. O sea, debería de serlo, pero como se llama igual, no es visible. Si quisiéramos tener las dos aquí dentro, visibles, tendríamos que llamar a esta variable, a la A, tendríamos que llamarle H, por ejemplo. Entonces sí veríamos las dos, pero así no podemos ver la externa desde dentro del procedimiento. Bueno, termina el procedimiento en esta instrucción y se devuelve el flujo al punto siguiente desde donde se llamó, es decir, aquí, que es un comentario, no se ejecuta nada y se imprime ahora el valor de A otra vez y vemos que no ha cambiado, sigue siendo 114, con lo cual lo de declarar la A como local aquí ha funcionado perfectamente. Vamos a ejecutar el programa. Es este. El valor de la variable global A es 114, correcto. Aquí le pusimos ese valor y lo imprimimos aquí. Ahora pulsamos cualquier tecla y estamos aquí, aquí. Dice la variable A local es 2800. Uno ahora es cuando piensa, ¿se habrá cargado el valor 114 esta instrucción? Pues no, porque es local, es otra copia de la variable A. Ahora no hay más que pulsar una tecla en InKey para que salga de aquí. Y aquí va a volver, vuelve después de Pro y va a imprimir otra vez la A. Y veréis que no ha cambiado y así lo dice el propio programa. ¿Lo veis? Sigue valiendo 114. Sigue valiendo. Bueno, pues esto es un recurso que habrá que utilizar, unas veces aprovechándose de que el mismo nombre eclipsa, otras veces querremos que no, para que sean accesibles al mismo tiempo. En fin, esto pues da juego. También es verdad que no es una cosa que necesitamos así nada más empezar. Esto es una cosa, como digo, un poquito avanzada. No todos los BASIC lo llevan, pero este sí. Otro concepto más acerca de las variables es el de contador o acumulador. Es un recurso bastante utilizado. No importa que sea programación moderna o antigua, esto se utiliza mucho. Bueno, aquí tenemos unos comentarios en este pequeño programa y la instrucción contador es esta que veis aquí. Si la vemos, se trata de una variable igual a ella misma más 1. Esto puede chirriarle a más de uno. ¿Cómo va a valer un contador, una variable numérica? ¿Cómo va a valer contador igual a ella misma más 1? Claro, si te lo tomas como una igualdad, no. Pero si lo tomas como una asignación, que en informática también tenemos el concepto de asignación, entonces sí, contador puede valer igual a ella misma más 1, perfectamente. Supongamos que contador vale 3, pues bueno, ahora vale 3 más 1, 4, es decir, cada vez que el programa pasa por esta línea, el contador se incrementa en 1. Por eso se le llama contador. Así podemos saber, poniendo esta instrucción en el sitio oportuno, podemos saber cuántas veces se realiza un evento determinado, ¿vale? Quiero decir que este contador no solamente puede incrementarse en 1, puede hacerlo en 10, en 100, en 1000, en 833, lo que queramos nosotros. Y también podemos cambiar este signo más por un menos, porque también podemos contar decreciente y adentrarnos en los números negativos perfectamente sin ningún problema. Bueno, aquí tenemos en este pequeño programa, este de aquí, variables, contadores, tenemos 3 ejemplos. Uno donde vamos a ver este primero, los números que son divisibles por 5 del 1 al 100. Por eso tenemos un bucle aquí con X de 1 a 100. Esta instrucción es el resto de una división, ¿vale? En la división de X, que valdrá, repito y recuerdo, de 1 a 100. Es un bucle, esto se repite 100 veces, ¿vale? Si X entre 5, el resto es 0, es decir, que la división es exacta, entonces el número es divisible y se incrementa. Tened en cuenta que esta instrucción if, que también tendremos que ver, todos lo hemos visto, esta instrucción es si condicional, es decir, si el resto de X entre 5 es igual a 0, entonces haz esto, y termina aquí en el if. ¿Qué es lo que hace? Pues incrementar el contador e imprimir X para que veamos que es un número divisible por 5. Una vez que se ha realizado el contenido del if, continúa el programa.
Ahora, si el resto de la división no es 0, es que no es exacta, no es divisible entre 5, por lo tanto esto no ocurre, no se verifica y salta aquí al next x y así hasta llegar a 100. Al final imprimo aquí los números divisibles por 5 del 1 al 100 son, y aquí pongo contador, es decir, el número de veces que ha ocurrido que es divisible, y aquí tenemos, bueno, vamos a ejecutar el programa y rápidamente nos sale el resultado. Esta es la hilera de números que son divisibles por 5, porque los voy imprimiendo aquí en print x, y cuando termina el bucle, aquí, números divisibles por 5 del 1 al 100, contador, pues eso, 20, ¿vale? Ha hecho un trabajo automáticamente. Ahora pulsamos InKey, o sea, InKey, una tecla, y esta instrucción nos va a permitir continuar. El contador puede ser distinto de 1, por supuesto, en este bucle de 1 a 10, bucle muy pequeño, yo contador lo incremento en 3, mientras que la X se incrementa en 1, porque así está escrito el bucle. Claro, el bucle se puede también hacer que cuente distinto que de 1 en 1, pero bueno. Imprimo X y el contador, y así hasta que termina, hasta que lo hace 10 veces. Vamos a ejecutarlo. Como veis, el bucle es aquí, el valor de la X, porque yo imprimo aquí primero X, después un espacio o 2 en blanco para separar, y después contador. Como veis, contador va el triple de rápido que el bucle for. Vale. Y ahora una tercera prueba, un tercer experimento, es a partir de aquí, también se puede contar decreciente. Bien, aquí inicializo contador en 10, no necesariamente tiene que ser 0, en este caso quiero que sea 10. Y a continuación imprimo lo que vale el contador, aunque ya lo sabemos, pero bueno, para tenerlo más presente. Y después un bucle, este es nuevo, no lo hemos visto todavía, repeat until, es decir, repetir hasta que. ¿Hasta qué? Pues hasta que tecla sea igual a escape, hasta que pulsemos esa tecla. InKey hemos visto hasta ahora que es un modo de pausar el programa, pero también se puede usar de esta manera con una variable aquí y una igualdad. Entonces lo que tecleemos en el teclado se mete en esta variable, me refiero a letras sueltas, esto va carácter por carácter, no va con palabras ni frases. Incremento, o mejor dicho, perdón, decremento el contador, lo disminuyo en 1, porque ya hemos pulsado una tecla. Y a continuación imprimo esa tecla. Y también el valor de contador, para que veamos cómo va decreciendo. Y todo esto hasta que la tecla pulsada sea Escape, en cuyo caso deja de verificarse el bucle y continúa en la línea siguiente, que nos va a decir cuánto vale el contador, es decir, podremos ver lo que ha disminuido según el número de teclas que hemos pulsado. Vamos a darle a InKey, a una tecla que diga, y bueno, dice que el contador vale 10. Vamos a pulsar la tecla A y nos sale que el contador ha disminuido en 1, ya no es 10 como pone aquí, ahora es 9. Voy a pulsar la B. El bucle continúa porque yo no he pulsado Escape, estoy pulsando letras, y hasta que no pulse Escape esto no termina. Voy a pulsar la C. 1 menos, el contador ahora ha bajado a 7. Finalmente, ahora sí, voy a pulsar Escape y nos dice que hemos llegado a 6, es decir, 10, 9, 8, 7, 6, hasta que hemos salido del bucle. No os preocupéis si esto del repeat until no se entiende bien, porque no es el momento, lo vamos a ver en el capítulo siguiente dedicado a los bucles, pero bueno, hemos visto cómo funciona esto de los contadores, que se utiliza mucho en informática. Otro asunto sobre las variables es la forma de relacionarlas y hallar si una de ellas es mayor que otra, menor, igual, sobre todo con las variables numéricas. Por ejemplo, este par de variables A y B, una vale 10 y otra vale 100. Entonces nosotros quisiéramos saber en un punto del programa si una variable es mayor, menor, igual, distinta, pues eso es lo que vamos a ver en esta sección, este pequeño programa que es este de aquí, variables, operadores relacionales. Bueno, se puede hacer esto tanto con variables numéricas, que está bastante obvio, como acabo de comentar, si una variable es menor o mayor que otra, pero también se puede utilizar, según pone aquí, por raro que parezca, también para variables de tipo alfanumérico. Pero uno se pregunta, ¿cómo puede ser que una variable que vale, por ejemplo, Juan, y otra que vale Pepe, pueda ser mayor una que otra? Sí, se refiere a su posición alfabética si las ordenamos.
Por lo tanto, Juan es menor que Pepe porque la J va antes que la P. Aquí vamos a hacer unos ejemplos con nombres, ¿vale? Nombres propios, por ejemplo. En realidad sí es numérico este asunto, porque lo que se está ordenando en realidad es el código ASCII del carácter correspondiente. ¿Os acordáis que cada carácter tiene un código numérico, el código ASCII? Pues, por ejemplo, aquí en Ana mayúscula y Ana minúscula, la A tiene el código, la A mayúscula, quiero decir, tiene el código 65 y la A minúscula el 97. Por lo tanto, Ana en mayúscula va antes, es menor que Ana en minúsculas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con un ejemplo numérico aquí arriba, al principio de este programa. Hacemos valer a estas dos variables, A 10 y B 100. Y vamos a usar uno por uno los distintos operadores relacionales, mayor, menor, igual. Vamos a ello. Ejecutamos el programa. Y bueno, nos recuerda lo que vale A y B. Y vamos, si pulso una tecla en este INCEI, vamos a ver el operador mayor que. A ver. A mayor que B, falso. Claro, A es menor, no es mayor, es falso. Pulso intro otra vez. Y probamos el operador menor que. Es cierto, porque efectivamente A es menor que B. Es cierto. Esta sentencia es esta de aquí, menor que. Por cierto, la sentencia if que estamos usando todavía no la hemos visto, la veremos dentro de 2 capítulos, y es el si condicional. Esto se puede traducir como si A es mayor que B, entonces imprime esta frase. En caso contrario, imprime esta otra frase, y aquí se termina el if. A continuación imprimimos una línea en blanco para separar entre ejercicio y ejercicio, y el INCEI $ para pausar el programa. O sea que esta estructura creo que está clara, ¿no? Vamos a ver la siguiente, pulsamos una tecla. Esta es la relación igualdad. A es igual que B, falso, claro, evidentemente no es igual. Otra más, otra. A es distinto de B, así se pone el distinto, ¿vale? No es con el igual y una rayita así, no, es con este símbolo, distinto de, no es igual a, pues es cierto, claro, 10 y 100. Otra más, A es mayor o igual que B, falso, ninguna de las dos. Pulsamos intro y A es menor o igual que B, sí, no es igual pero sí es menor, por lo tanto es cierta, porque estos dos símbolos son con una relación OR, es decir, basta con que se cumpla una de las dos. Vamos a darle otra vez, creo que viene ahora la segunda parte de este ejercicio. Sí, el de las variables alfanuméricas, ¿vale? Vamos a poner otra vez la pantalla y pulsamos intro. Efectivamente, vamos a ver qué pasa aquí con Ana Jorge y con Ana otra vez. Las variables alfanuméricas tienen vaya, se ha ido. A ver. Las variables alfanuméricas tienen este nombre 1, nombre 2 y nombre 3, siempre con $, Jorge, Ana y Ana en minúscula. Entonces yo aquí hago una pregunta. Si nombre 1 es menor que nombre 2, entonces imprime en ese orden las variables, pero no es cierto porque, sí. Si nombre 1 es menor que nombre 2, no es cierto, no se imprime. Entonces, en caso contrario, imprime nombre 2 primero y nombre 1. Y así es como ocurre. Primero nombre 2, que es Ana en mayúscula, y luego nombre 1. Lo hemos ordenado. En este segundo ejercicio ahora preguntamos por nombre 2 y 3. Es decir, esta y esta son los mismos nombres, solo que en mayúscula y minúscula. Si nombre 2 es menor que nombre 3, entonces imprime el 2 y el 3. Y así es. Porque Ana en mayúscula es un código ASCII menor que Ana en minúscula, ¿vale? Este no se imprime, se imprime el primero, con lo cual terminamos. Hay un tercer ejemplo, a ver, sí, las expresiones compuestas, es decir, hasta ahora preguntábamos si A es mayor que B o B es menor que A, pero aquí fijaos que hacemos dos preguntas. Si A es mayor que B o A es mayor que 15, entonces esto es lo que me refiero que son compuestas. Podemos unirlas por un OR o por un AND. Ya sabéis cómo va esto con el álgebra de Boole.
Si es OR, basta con que se cumpla una de las condiciones para que sea cierta la frase. En cambio, con el AND, tienen que ser ciertas las dos, no solo una, para que se cumpla la condición. Vamos a ver. Vamos a pulsar intro o cualquier tecla y nos recuerda que aquí A vale 20 y B vale 30, nos recuerda. Dice, se cumple al menos una condición, es decir, A es mayor que B, no es mayor que B, A. Pero también preguntamos si A es mayor que 15 y sí lo es. Si lo es, por lo tanto basta con que se cumpla una condición para que esto sea cierto, por eso dice aquí, se cumple al menos una condición según esta frase. Vamos ahora a la otra, a la del AND. Pregunta si A es menor que B. Es cierto, A es menor que B. ¿Y B es mayor que 40? No es mayor que 40. Por lo tanto, aunque se cumple la primera, nos va a decir no esta frase, sino esta otra, porque no se cumplen las dos condiciones. Pulsamos intro. No se cumplen las dos condiciones. O sea que está claro. Aquí hemos puesto dos variables, o sea, dos expresiones. Podríamos haber puesto una tercera. OR B, imaginemos que haya una tercera variable, B menor que C, y una cuarta, en fin. Esto se puede complicar todo lo que queramos y habrá que aprender a usar los paréntesis para anidar las distintas opciones. Hay veces que es necesario anidar. Podemos, por ejemplo, ponerlo mixto, AND B mayor de 32 o 33, y entonces ponemos, fijaos, ponemos aquí un paréntesis y aquí ponemos otro. Por lo tanto, la operación lógica encerrada entre estos dos paréntesis se realiza antes y después se realizará el OR, los OR que hay a la izquierda. Es decir, se puede alterar el orden. Eso también lo veremos en su momento, el orden o la preferencia de las operaciones, tanto de tipo lógico como de tipo aritmético o matemático, según los paréntesis que van dando más prioridad según los vamos poniendo. Bueno, pues esto es todo en cuanto a operadores relacionales. Y hasta aquí el vídeo de las variables. El próximo, el capítulo 5, se lo vamos a dedicar a los bucles, unas estructuras para repetir algo un número determinado de veces, que ya hemos usado alguna que otra vez así sin explicaciones porque no se puede ver todo al mismo tiempo. Basic está bien pertrechado en cuanto a tipos de bucles, los tiene prácticamente todos. En otras cosas podrá ser deficitario, pero aquí se ha portado bien. Sin embargo, ese vídeo no va a ser inmediatamente el próximo. Voy a empezar ya mismo, después de este vídeo, con aquel tutorial de manejo de un programa de diseño de circuitos electrónicos. Te lo prometí, pues lo vamos a empezar ya. Aviso que no será un vídeo solo, sino sería enorme, porque son bastantes temas a tratar, así que lo voy a dividir en unidades lógicas, unidades que tengan sentido, ¿no? Como primeros pasos, edición, impresión, configuración. Saldrán 4 o 5 vídeos. Y ya pues una cosa hecha más para el tutorial de electrónica básica. Nos vemos.